Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, bienvenidos al devocional. Estamos comenzando esta nueva semana y estamos reanudando nuestro estudio del capítulo 11 del libro de Hebreos que titulamos Héroes de la Fe. Muy bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por conectarse. También muchas gracias por sus saludos, sus comentarios. Gracias por atender a este devocional que hacemos todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, hora chilena. Vamos entonces, si usted tiene su Biblia, al capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahí estamos. Estamos estudiando, como dijimos, los héroes de la fe, estos hombres y mujeres que oyeron de Dios, creyeron en su corazón y actuaron en consecuencia. Lo que hemos venido diciendo reiteradamente en esta serie es que la fe no es pasiva, la fe no es indolente, la fe no es solamente algo en la mente, sino también en el corazón, algo que involucra la voluntad, algo que involucra la acción, algo que llama a hacer, caminar. Capítulo 11 de Hebreos, vamos a comenzar el estudio en el día de hoy, hablando de el grande entre los grandes, el gran héroe de la fe, Abraham. Hebreos entonces, capítulo 11, verso 8, si tiene su Biblia, vamos a leer hasta el verso 12. Hebreos, capítulo 11, verso 8 al 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Bueno, sin lugar a dudas, hermanos, sin lugar a dudas, el personaje bíblico que más asociamos, que más vinculamos, el personaje bíblico que más identificamos con la fe es Abraham. De hecho, le llamamos el padre de la fe. Y es porque su vida refleja, nos muestra lo que es vivir por fe una y otra vez. La vida de Abraham es una reiteración de una vida vivida por fe. Es una vida repetida a lo largo de su vida. Fe a lo largo de su vida. Abraham actuó como un hombre que vive por fe. Ahora, hablando un poco de los aspectos genealógicos de familia, Abraham descendía directamente de Noé, de la línea de su segundo hijo, Sem. Su padre se llamaba Taré y era un hombre que vivía en una ciudad idolátrica. Por lo tanto, entendemos que tanto su padre, Taré, como el mismo Abraham eran idólatras. Ellos vivían en una ciudad idólatra y vivían en un mundo idólatra. Josué capítulo 24, verso 2 nos dice claramente que ellos servían a dioses extraños. Con esa idea, entonces no nos cabe duda de que Abraham en algún momento de su vida, en algún momento de su existencia, él también comulgaba no solamente con creencias equivocadas, sino que también
participaba activamente de cultos idolátricos y prácticas paganas. Usted recordará que mencionamos, o cuando mencionamos cultos idolátricos, no es solamente un culto de adoración y te adoramos, sino que era una participación activa en ciertos cultos y en algunos casos no solamente idolatría pagana, sino que también tenían alguna connotación de índole sexual. Algunos tenían que ver con sacrificios humanos, principalmente de niños. Entonces lo dejamos ahí. Puede ser, probablemente, yo creo que sí, que Abraham participaba de estas prácticas paganas, de estas prácticas idolátricas, que muy probablemente tenían connotación sexual y tenían que ver con sacrificios humanos. La residencia de Abraham era en un lugar conocido como Ur. Era una ciudad de los caldeos. Era una ciudad habitada, de acuerdo a lo que nos dice la arqueología, la investigación arqueológica. Ur de los caldeos era una ciudad habitada por cerca de 500.000 de personas, 500.000 personas. Era una zona bastante habitada. El lugar estaba construido, ¿cierto?, por habitaciones, casas, pero también habían construcciones que tenían que ver con el culto. Así que encontramos, de acuerdo a la arqueología moderna, como dije, algunos sigurat o torres del templo dedicado al culto pagano. Los sigurat eran construcciones elevadas que permitían que allí se hicieran cultos a las deidades, a los dioses, a estas invenciones humanas de estas deidades. Las excavaciones que se han hecho allí en Ur de los Caldeos nos muestran que vivían ahí en este lugar no solamente personas que tenían cultos idolátricos, sino que también vivían personas que tenían un nivel de vida bastante alto. Eran en su mayoría gente pudiente, gente que tenía recursos. Así que Abraham no solamente era un pagano, no solamente era un idólatra, sino que también, por lo que entendemos, no era un hombre que tenía ciertos recursos. El nivel de vida que se aprecia en la ciudad era un nivel de vida bastante acomodado para su tiempo. Abraham vivía cómodamente en medio de un mundo pagano. El autor de Hebreos entonces va a usar la vida de este hombre como un ejemplo de fe, un ejemplo de un hombre que creyó a Dios, primero oyó a Dios, creyó a Dios y luego actuó en consecuencia. Como hemos dicho más de una vez en esta serie, la fe no es pasiva, la fe no es indolente, la fe no es solamente acá, es acción. La fe es acción. La fe sin obras es muerta, nos dice Santiago. Así que vamos a estudiar los verbos que mencionan estos versículos para estudiar la vida de Abraham. En el verso 8, el primer verbo que menciona acá es que Abraham obedeció. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Siendo llamado, obedeció. El autor de Hebreos nos dice que cuando Abraham fue llamado para salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, para dejar la comodidad que él tenía ahí, para dejar sus vínculos familiares, sus vínculos sociales, sus amistades. Cuando Dios lo llamó para salir de la ciudad, de esta urbe, de esta civilización, nos dice que él obedeció. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 12. No perdamos de vista Hebreos 11, pero vamos a Génesis capítulo 12, Génesis 12, para leer ahí algunos versículos. Génesis 12. Las hojas de mi Biblia son muy finas, me cuesta encontrar la página. Ahí está, Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a
Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, el texto nos dice, volviendo a Hebreos 11, 8, cuando fue llamado, obedeció. La pregunta es, ¿quién llamó a Abraham? ¿Quién lo llamó? Bueno, fue Dios. Fue Dios quien lo llamó. Y aquí vemos cómo se inicia este ciclo que conocemos como la vida de fe. Se inicia con Dios. Dios es el que inicia. Dios habla. Dios nos dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja la ciudad acomodada, deja todo lo que tienes y sígueme. Es Dios quien inicia. Dios inicia esta vida de fe. Dios lo llama, lo está llamando. Esto es lo que hemos dicho que es fe. Dios habla, yo escucho, yo creo, yo obedezco. Eso es la vida de fe. Así que Dios llamó a Abraham y él obedeció. Obedeció. Dios habla, yo creo, yo escucho, yo creo, obedezco. ¿Ok? El verbo obedeció es el aoristo activo indicativo. Obedeció es el verbo upakouo, y es un verbo compuesto en el texto griego. Está compuesto del prefijo upo, que quiere decir abajo, y el verbo akuo, que quiere decir oír. ¿Cómo se juntan esto? Oír abajo. ¿Y cómo esto se traduce como obediencia? Bueno, se traduce como obediencia porque literalmente se lee oír abajo. Es decir, alguien que escucha y se subordina. ¿Ok? En todo acto de obediencia hay una subordinación. Me pongo bajo lo que mi autoridad me dice. En el ejército, cierto, una línea de autoridad me dice que haga algo y yo obedezco. Me pongo bajo, y usamos esa frase, me pongo bajo sus órdenes. Upokouo. Me pongo bajo. ¿Ok? Entonces, obediencia es literalmente ponerse bajo una orden, estar subordinado. Escuchar con atención, con la intención de obedecer, prestar atención, conformar la vida a lo que yo he oído. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos dice que cuando Abraham oyó, obedeció, se puso bajo sus órdenes. Upakouo, se puso bajo. Hermanos, obediencia, en palabras sencillas, es ponerme bajo lo que Dios ha dicho. Estar subordinado. Ahora, el aoristo indica una acción completa. No es que Abraham comenzó un proceso a obedecer, inició un proceso para obedecer a Dios, sino que inmediatamente cuando él oyó a Dios, él obedeció ya. No fue un proceso, obedeció. No fue algo que le tomó un tiempo, fue un acto completo. No fue un proceso, obedeció. Dios, tú dices eso, yo lo hago. Si tú lo dices, yo lo hago. Y aquí tenemos, hermanos, que fe y obras, creer, actuar, fe y movimiento, acción, ¿cierto? Todo va junto. La fe
permítanme la repetición, la fe no es una cuestión pasiva, indolente, la fe no es una cuestión solo intelectual. Aquí Abraham oyó y obedeció. No existe la fe pasiva, sino una fe muerta, que solo tiene algo aquí, pero no actúa. La fe verdadera es acción. Me acuerdo que nos enseñaban en geometría que una línea es un punto en movimiento. Bueno, la fe es obediencia, acción, es actuar. Y aquí, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela, sal de este lugar, él obedeció completo. La fe no es solo aprobar algo mentalmente. Estoy de acuerdo contigo, Dios. Sí, estoy de acuerdo contigo. La fe no es solo una aprobación mental, intelectual, sino que involucra acción, verbo, movimiento. Dios habla con Abraham y lo que oyó de Dios es lo que él va a hacer. Y esto tiene que haber impactado, ¿no? O sea, la palabra de Dios tiene que haber impactado de tal manera en el corazón de Abraham que él estuvo dispuesto a romper con todo. Cuando Dios habló con él, rompió con todo. Lo que hasta ese momento era algo seguro para él. Rompió con su familia, su protección natural, sus vínculos, sus redes de apoyo. Su fe implicó una ruptura de esos lazos de protección, esos lazos familiares, esos lazos que en cualquier momento podrían significar para él un respaldo. Cualquiera de esas cosas que en algún momento podrían significar para él un refugio. Rompió con todo. Se entregó completamente a lo que Dios le dijo. Él se movió de su tierra porque oyó lo que Dios dijo y él obedeció. Upakouo. Se puso bajo la directriz de Dios. Se subordinó. Dios lo llamó, Abraham obedeció. Él puso su vida y su destino y todo lo que viniera de ahí en más, de ahí en adelante. Él puso todo en las manos de Dios. Dios, tú me llamaste, aquí estoy, aquí está mi vida. Yo di el paso, ahora eres tú el que se tiene que encargar de todo. Ahora, ¿cómo es que él oye y sale así nomás? ¿Escuchó de Dios y salió sin más? ¿Cómo fue eso? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Tenemos la defensa de Esteban, la famosa defensa de Esteban. Hechos, capítulo 7, verso 2. Dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a toda su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Verso 5 he leído. Bueno, este relato del capítulo 7 del libro de los Hechos es parte del discurso de Esteban y ahí nos da una luz, un poco más de luz respecto de cómo fue este proceso en la vida de Abraham. Dice Lucas aquí en el libro de los Hechos, es que Dios se le apareció a Abraham. Dios se apareció a Abraham. Se mostró a él, se le apareció. Cuando salió de su tierra,
cuando salió de su tierra, cuando tomó la decisión de salir de su tierra. Y eso de que se le apareció es porque entendemos que ya había oído, tenía alguna idea, tenía tal vez una pequeña perspectiva, algún pequeño conocimiento del Dios de la gloria. Y tal vez todo lo que había oído después de esta aparición se concretó en ese acto de obediencia. Entonces, Dios, el Dios de la gloria, lo estaba llamando. Y este Dios de la gloria era mucho más glorioso, permítame la redundancia, que la gloria de Ur, de esa gran civilización, de esa gran urbe. La gloria de Ur no es comparable con la gloria del Dios glorioso. No se comparan con la gloria de Dios. Ese Dios glorioso lo llamó a salir de su tierra, aun cuando no sabía a dónde iba, no conocía. Dios no le mostró la ruta. Dios no le mostró el plan de vuelo. Dios lo llamó para salir de la tierra. Y Abraham no conocía nada, detalle. A ver, en 3 meses más, ¿qué va a pasar? En 1 año más, ¿qué va a pasar? En 8 años, ¿qué más va a pasar? No sabía nada. Aun cuando no sabía a dónde iba, mucho menos sabía qué camino tomar. No conocía el mapa, pero sabía algo de ese Dios que lo había llamado. Su salida y su vida fueron sostenidas por la promesa de Dios. Como dije, Abraham no tenía idea de su destino, no sabía exactamente dónde llegaría, ni en cuánto tiempo llegaría, solo importaba que Dios, el Dios soberano, lo había llamado. Eso era realmente importante. No se le pasó por la mente cuando estaba preparando los animales para salir de Ur. No se le pasó por su mente a dónde iba, solo obedecía, cargando sus animales, sus pertenencias. Me acuerdo el testimonio de un pastor que se estaba moviendo de un país a otro. Y para salir de un país a otro tuvieron que vender todo lo que tenían, lo hicieron dinero y tomaron sus ropas, sus libros, todo en unas pequeñas bolsas y maletas. Y él y su familia quedaron mirando este montón de maletas y bolsos y él dijo: nuestra vida cabe en esas maletas. Toda nuestra vida está ahí. Lo más importante es que sabemos que este paso que estamos dando es un paso que Dios quiere que demos. De eso estoy seguro. Nuestra vida está ahí. Todo lo que somos y tenemos está ahí. Y no estaríamos dando este paso si Dios no nos hubiera llamado. Pero Dios nos llamó y allá vamos. Por la fe, Abraham, cuando escuchó de Dios, obedeció. Upa kouo. Se subordinó a Dios. Señor, te creo. No sé el próximo paso. No sé el paso 20. No sé el paso 20 o el 50 o el 125. No lo sé. Pero yo sé que tú me llamaste. Eso fue el inicio de una gran aventura. Fue el inicio de una gran nación. Y esta nación sería testimonio al mundo y sería la bendición de Dios al mundo, ya que por esta familia iniciada por Abraham vendría la gran promesa, la grandísima promesa del Mesías, el libertador, Jesucristo. Gracias a la fe de un hombre que le creyó a Dios, y se sujetó a él. Mañana seguiremos estudiando la vida de Abraham. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos. Los agradecemos todos. Gracias, hermanos. Mañana nos volvemos a ver para seguir estudiando los héroes de la fe.